Hola, mi nombre es Jesús Álvaro Salazar Martínez, estudio Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea. El siguiente video está relacionado con la materia de electrónica, con el caso siguiente. Vamos a verlo. Mateo es un joven inquieto que tiene muchas dudas sobre la forma en que la electricidad funciona en los circuitos eléctricos y electrónicos. Mediante el siguiente video, ayuda a Mateo a resolver las siguientes dudas de la materia de electrónica, que su profesora le dejó en la universidad. Como primer punto tenemos, ¿cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje? El voltaje, tensión o diferencia de potencial, es la presión que ejerce una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz PEM sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito eléctrico cerrado. Aquí tenemos un ejemplo de una fuente de FEM. A mayor diferencia de potencial o presión que ejerza una fuente de FEM sobre las cargas eléctricas o electrones, mayor será el voltaje o tensión existente en el circuito, al que corresponda ese conductor. En el siguiente ejemplo tenemos una batería o fuente, en la cual se muestra cómo la intensidad o corriente fluye sobre el circuito en paralelo. Veremos dos ejemplos para comprobar cómo se relaciona el voltaje y la corriente dentro de un circuito. En nuestro ejemplo número 1, se muestra un circuito con un voltaje de 16 volts. Al calcular la intensidad mediante la fórmula intensidad es igual a voltaje entre resistencia, nos da un resultado de 0.103 amperios. Por lo tanto, cualquier aumento en el voltaje de la FEM da por resultado un aumento proporcional en la corriente a través del circuito. En el siguiente ejemplo, el voltaje es igual a 10 volts y la resistencia es constante para ambos ejemplos, teniendo como resultado, al calcular la intensidad, de un igual de 0.64 amperios, por lo que cualquier disminución en el voltaje a la FEM da por resultado una disminución proporcional en el flujo de electrones a través del circuito. El postulado general de la ley de Ohm dice que el flujo de corriente en ampere que circula por un circuito eléctrico cerrado es directamente proporcional a la tensión o voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia en ohms de la carga que tiene conectada. Para esta pregunta podemos determinar que la relación que existe entre el voltaje y la intensidad es que a mayor voltaje en el circuito, mayor será la intensidad o corriente. Pregunta número 2. ¿Para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? En esta pregunta podemos determinar que al conocer la intensidad no solo se puede saber cuánta tensión fluye en el circuito, también es necesaria para calcular el amperaje y determinar el tipo de fusible adecuado para la seguridad del circuito. Y en algunos casos sería necesario establecer el tipo de alambre o cable en ciertos circuitos eléctricos. Para medir la intensidad o corriente en un circuito se utiliza el amperímetro. También es muy importante saber que en un circuito en paralelo el voltaje es el mismo y la intensidad se divide, mientras que en un circuito en serie el voltaje se... La siguiente y última pregunta sería, ¿cuáles son las unidades de medida del voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia? ¿Y de dónde se obtienen? La unidad de medida para el voltaje es el volt y se obtiene en honor al físico italiano Alessandro Volta, desde 1881. La unidad de medida para la intensidad es el ampere, es en honor al físico francés André-Marie Ampère. La unidad de medida para la resistencia es el ohm, en honor al físico matemático alemán
George Simon Ohm. Bueno, eso fue todo, respondiendo a las preguntas de la tarea 3 de la materia de electrónica. Muchas gracias por su atención.